Tengo que darle aquí. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta exposición de Karl Marx acerca del Capital, una de las grandes obras de él. Este es un tratado, digamos, crítico de la economía política y es estudiado desde diversas disciplinas como la filosofía, la economía y la política. Marx trabajó o estuvo inmerso en esta obra entre los años 1861 y 1863, pero solo alcanzó digamos, a ver la publicación de uno de sus libros en 1867. Esta la dedicó a Wolff. Luego, entre los años 1885 y 1894, se publicaron, digamos, los otros libros o los otros volúmenes con diversas ediciones, traducciones. Ya, bueno, ya desde el principio, desde la publicación del primer libro, ya hubo algunas traducciones, pero luego se publicaron los siguientes volúmenes, los siguientes libros, a cargo de su gran amigo Engels. Entonces, digamos, El Capital es una obra que tiene 3 volúmenes o 3 tomos, ¿no? Entonces, el primer tomo es el proceso de producción del capital, el segundo es el proceso de circulación del capital y el tercero es el proceso global de producción capitalista o el proceso de producción capitalista en su conjunto, ¿no? Entonces, mi exposición va a estar versada en torno al primer tomo, que es el proceso de producción de capital, en donde se encuentran 2 secciones de las cuales voy a hablar de 2 capítulos concretos. Entonces, la primera sección del tercer capítulo, que habla acerca de la mercancía, y luego la segunda sección que habla acerca de la transformación del dinero en capital, y luego su capítulo 4 que concierne a cómo se convierte el dinero en capital. Entonces vamos con la primera sección, que es mercancía y dinero. Voy a hablar del tercer capítulo, la moneda o circulación de la mercancía. Entonces, en este tercer capítulo se divide en varios subtítulos, subtemas. El primero es la medida de los valores. Marx aquí trata de establecer cómo se puede medir, digamos, o cómo se puede valorar las mercancías. Entonces, establece o pone que el dinero o el oro funciona como una medida general de valores, ¿no? Es decir, cuánto vale una mercancía, ¿no? Cuánto vale en oro una mercancía. Entonces ahí podemos ver un ejemplo que también cito de él, que es, bueno, una tonelada de hierro equivale a 2 onzas de oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, determinada cantidad de mercancía A, hierro, equivale a Z, mercancía de dinero, ¿no? Onzas o libras, bueno. Entonces, en las medidas de valores también encontramos los términos, por ejemplo, del dinero, ¿no? Entonces, este dinero se reduce a una unidad todas las mercancías, ¿no? Entonces, les pone de alguna manera el precio, ¿no? Que en primer lugar, pues es un precio imaginario, es un precio ideal, ¿no? Puramente ideal. Entonces, el valor del hierro, por ejemplo, del lienzo, del trigo, de todas las mercancías, existe de alguna manera idealmente, ¿no? Dentro de estos objetos y se las representa por medio de una ecuación con el oro y por medio de una relación con el metal ideal, ¿no? Entonces, existe en un primer momento de una manera, como dice Marx, invisible casi, ¿no? Entonces, es aquí cuando también el precio, pero no solamente depende del valor ideal, sino también de un valor o de un carácter material, ¿no? Entonces, a pesar de que exista un precio ideal, íntegramente tienes que pagar con dinero la mercancía o el producto que vas a adquirir, ¿no? Entonces, el valor es distinto dependiendo también de qué, digamos, de qué elemento estemos utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser oro o plata o cobre, ¿no? Entonces va a variar el valor de las mercancías dependiendo de eso, ¿no? No, va a variar, digamos, la cantidad de oro que necesites para comprar una mercancía, ¿no? Entonces,
Tenemos que también Marx establece algunas fórmulas, como ya lo hemos visto antes en la anterior diapositiva. Entonces, A mercancías, A minúscula, mercancías, A mayúscula, es igual a X en oro, ¿no? Entonces, eso se entiende de la siguiente manera. O sea, A minúscula es la cantidad de mercancías de tal mercancía, o sea, ya sea cobre, hierro, bueno, algodón. Y Z o X o Y sería la cantidad en oro, ¿no? Que hay que pagar, por decirlo así. Entonces, eso se puede establecer, digamos, esa cantidad de dinero, de oro, de plata, de cobre, se puede establecer en peso metálico, es decir, en onzas. Entonces, el dinero tiene dos funciones. El dinero es, por un lado, es medida de valores como encarnación social del trabajo, es decir, una convención social en la cual se establecen los precios de las mercancías, y luego sirve como un patrón de precios, ¿no? En la cual hay una medida, por decirlo así, un precio fijo, un peso fijo determinado del metal, ¿no? Entonces, tantas cantidades de metal van a valer tanta cantidad de cosas, ¿no? Entonces, pero también es una medida de valor de las mercancías, ¿no? En sí mismas. Entonces, respecto al dinero, tenemos que es un valor, por decirlo así, o es un patrón, o es un elemento puramente convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita que todas las personas lo hayan, por decirlo así, internalizado o acatado, en donde interviene, por ejemplo, también un reglamento para regular este dinero, ¿no? Entonces, los precios en oro, en que se convierten idealmente en los valores de la mercancía, se expresan ahora en nombres monetarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero, de alguna manera, ya comienza a devenirse en nombres monetarios, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el euro, el dólar, los soles, los pesos. Actualmente, en el tiempo de Marx eran los chelines, eran también otras medidas monetarias, otros nombres monetarios, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que un kilo de arroz equivale a 3,60 soles. ¿Eso qué significa? Bueno, los soles significan, por decirlo así, es el nombre monetario que se le da al dinero o la cantidad que tienes que pagar por un kilo de arroz. Tenemos también que esto es el precio, ¿no? El precio es el nombre en dinero del trabajo materializado de la mercancía, ¿no? De alguna manera es todo el proceso productivo que lleva a que ese producto esté en un supermercado y que yo pueda pagar tal cantidad de dinero por el trabajo que se ha invertido, que se ha hecho para poner ese producto en el mercado. Entonces, la forma de precio envuelve ya de suyo la posibilidad de una incongruencia cuantitativa entre el precio y la magnitud del valor, ¿no? Entonces, digamos, hay una variación, hay una desviación entre el primero y el segundo, dice Marx, ¿no? Entonces, puede haber, digamos, una contradicción cualitativa, nos dice también. ¿En qué sentido? En que también se le puede dar precio no solamente a la mercancía, por así decirlo, sino también al hecho de cosas que en sí mismas no deberían tener valor, como por ejemplo la dignidad, el honor. Ahora con los temas de corrupción podemos entender también este asunto, ¿no? Que se le pone precio, por ejemplo, a un cargo o a ciertos favores de funcionarios públicos, ¿no? Que devienen en cuestiones, por ejemplo, de corrupción que hacen mucho daño al aparato estatal, ¿no? Entonces, en este tercer capítulo también tenemos otro punto, ¿no? Que es el medio de circulación, es decir, cómo circulan las mercancías, por ejemplo. Entonces, para Marx hay tres puntos también. El primero es la metamorfosis de las mercancías. Entonces, hay un proceso metamorfósico en donde hay un proceso de cambio, en que la mercancía se pone en el mercado, digamos, el que posee la mercancía lo pone en el mercado y hay alguien que busca esa mercancía, ¿no? Entonces, a esto Marx lo define como el metabolismo social. Entonces, hay un metabolismo en el cual pues ahí interviene la compra, la venta y todo este asunto que ya poco a poco vamos a ir desglosando. Entonces, la mercancía sale de la órbita del cambio y entra en la órbita del consumo también, por decirlo así. Entonces, ya aquí hay una diferencia con la aparición del dinero o de la cuestión monetaria. Ya no se necesita hacer trueques de mercancía entre mercancías, sino ya ahora la mercancía propiamente se intercambia con ciertas cantidades de dinero o de el elemento monetario, ¿no? Entonces, aquí Marx cita, por ejemplo, para explicar la metamorfosis de la mercancía, explica o cita o pone un ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, un tejedor vende 20 varas de lienzo en el mercado. Entonces, las pone en el mercado del tejedor. Entonces, la primera metamorfosis, por así decirlo,
es la transformación de esa mercancía en dinero. O sea, el tejedor la vende en el mercado. Luego de eso, alguien se la compra, le da un dinero. Y luego ese dinero lo transforma otra vez este tejedor en otra mercancía, ¿no? Que puede ser para consumo propio o puede ser incluso para venderla otra vez en el mercado, ¿no? Entonces, la fórmula digamos, corresponde a esta metamorfosis o a esta primera metamorfosis es mercancía, dinero, mercancía, ¿no? Entonces, el dinero no nos dice, digamos, de dónde, digamos, qué ha hecho el vendedor, por decirlo así, o qué ha pasado, cómo se ha transformado eso o ha devenido en dinero. Solamente está ahí, ¿no? En los bolsillos del vendedor. Entonces, la primera metamorfosis en ese sentido, pues, es de una mercancía y envuelve siempre una segunda antagónica, dice Marx, ¿no? De otra mercancía. Entonces, de alguna manera, esa mercancía se convierte, o sea, esa primera metamorfosis de esa mercancía ha sido envuelta ya o va a ser envuelta en otra metamorfosis y así continuamente, ¿no? Entonces, tenemos que los términos de dinero y mercancía refieren a la compra, ¿no? O sea, hay un dinero que tú pones para comprar una mercancía y luego hay una venta que también es a la inversa, ¿no? Pones una mercancía para recibir dinero, ¿no? Entonces, el segundo punto es justamente cómo pasa o qué sucede en este intercambio, ¿no? O cómo interviene el dinero o cuál es el funcionamiento del dinero en este intercambio. Marx nos dice que el dinero es el medio de circulación de las mercancías, o sea, no puede haber, digamos, mercancías o no puede haber, digamos, mercancías sin que haya una circulación de dinero también ahí, ¿no? Entonces, es el que permite que haya circulación de las mercancías, el dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre cuando haya más circulación, más el dinero se va a estar moviendo y va a pasar de unas manos a otras, sin encontrar, digamos, un punto, por decirlo así, originario, ¿no? Sino es que siempre va a estar de una mano a otra, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar o podemos otra vez regresar a los conceptos o rememorar el tema de que hay una primera metamorfosis que se refiere a la mercancía puesta en el mercado y luego convertida, por decirlo así, o en dinero. Y la segunda, o la última que le dice Marx, que es cuando el dinero, digamos, compra una mercancía o puede dar la posibilidad de comprar una mercancía y, bueno, a su vez también se puede poner en el mercado y así sucesivamente. Entonces, al aumentar o disminuir la suma de los precios de las mercancías, es decir, de los precios de un producto, tiene necesariamente que aumentar o disminuir la masa del dinero en circulación. Entonces ahí ya establece Marx una fórmula para determinar cómo es o cuál es el monto de circulación del dinero, o sea, cuánto dinero circula en el mercado, por así decirlo. Entonces él dice que la suma de los precios de mercancías sobre el número de rotación de la moneda de igual valor es igual a la masa de dinero en circulación, es decir, al dinero que está circulando en el mercado, ¿no? Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, la avena, un kilo de avena cuesta 9,20 soles, ¿no? Entonces, por dos, digamos, 2 kilos costarían 18,40 y así sucesivamente. Y el dinero en circulación sería todo ese conjunto que se va sumando, digamos, o todo ese conjunto monetario de dinero que se va sumando en el mercado, que es puesto en el mercado, ¿no? O que circula en el mercado. Entonces ahí también se puede dar con diversos productos que tengan también el mismo precio o que, bueno, que tengan diversos precios igual, pero también eso suma, digamos, el dinero en circulación, el dinero que está circulando en el mercado, ¿no? Tenemos ahí el arroz, el trigo, el porcón. Y luego un último punto de este capítulo, por decirlo así, es la moneda como un signo de valor. Entonces ahí Marx también hace alusión a la intervención del Estado en el aspecto monetario o en el mercado. Entonces, para Marx, primero, la moneda es una pieza de oro o de plata, ¿no? Entonces, ahora, bueno, ya tenemos eh, diversas cantidades de monedas y, bueno, en todas sus formas, tamaños y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que la moneda en la circulación se va desgastando, ¿no? Va perdiendo un valor. Entonces, la ley trata de regular eso, poner ciertas proporciones para que haya, digamos, más desplazamiento monetario y no se desgaste tanto una moneda, ¿no? Porque lo que se quiere es que se mantenga en el mercado. Pero, claro, para esto no solamente tienen que haber leyes, sino es que el Estado tiene que poner en circulación otro tipo de moneda
para que justamente la moneda, por decirlo así, que se está desgastando ya no se desgaste tanto. Entonces, o más bien pues tenga también, digamos, un descanso, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí encontramos que el Estado lanza en circulación el papel moneda, que lo podemos entender ahora como los billetes, ¿no? Lo que está circulando, que también tiene un signo, dice Marx, de dinero, de oro, ¿no? También equivale, digamos, a un valor, tiene un valor. Entonces, otra parte de este capítulo 3, como ya hemos visto, es el dinero, ¿no? Ahora ya vamos entrando, vamos profundizando en el tema de cómo se va dando este capital. Y tenemos ahora el punto 3, que es el dinero, ¿no? Entonces, el dinero tiene diversas facetas, por decirlo así, o funciones. Entonces, la primera función para Marx es que se pueda atesorar, ¿no? Entonces, cuando el dinero se inmoviliza, o sea, es decir, se interrumpe la serie de metamorfosis que está pasando, digamos, de una mano a otra, de compra-venta, ahí es cuando hay un atesoramiento, dice Marx, ¿no? Entonces, al extenderse la circulación como un valor de cambio de mercancía, bueno, se despierta la codicia del oro, ¿no? Entonces, la codicia de querer acumularlo, de querer atesorarlo, ¿no? Entonces, ahí es cuando Marx interpreta o mira que el dinero es una mercancía en sí misma también, aparte de la mercancía material que puede tener, digamos, otras cosas materiales, ¿no? Entonces, ahora hablando también del dinero, Marx nos dice que es también un medio de pago, ¿no? Entonces, aquí aparece un fenómeno interesante que es el préstamo. Unos poseedores de mercancías pueden actuar como vendedores antes que otros actúen como compradores. Es decir, en el mercado también puede haber, digamos, prestamistas, o sea, pueden haber gente o acreedores que tengan gente que les hayan dado, digamos, una cierta cantidad de dinero para que hagan otras transacciones, pero con, digamos, con la promesa de que en algún momento también cobrarán o pagarán ese dinero los deudores, ¿no? Entonces ahí aparecen dos sujetos, digamos, económicos o dos sujetos del mercado, que es el vendedor se convierte en acreedor y el comprador en deudor, ¿no? Entonces ahí ya más o menos podemos intuir, por ejemplo, la dinámica que surge en los bancos, ¿no? Es decir, el dinero se convierte en medio ideal de pago, pero a su vez ese dinero se vuelve acumulatorio, ¿no? Porque de alguna manera el acreedor pues también por el tiempo que ha pasado cobra un cierto interés respecto a la cantidad de dinero que ha pagado. Entonces el deudor ya no tiene que pagar ciertamente la misma cantidad que al inicio, sino es que conforme va pasando el tiempo pues se van acumulando los intereses y bueno, definitivamente el acreedor va acumulando el dinero, ¿no? Y bueno, es un método de pago también, pero también se puede acumular, ¿no? Entonces ahí ya Marx habla del fenómeno, por así decirlo, de un dinero mundial. Las mercancías se despliegan su valor con carácter universal, ¿no? Entonces ahí ya, bueno, ya empieza a hablar Marx de lo que es la plata y el oro como medio internacional de compras, es decir, cuando ya los países o las naciones comienzan a intercambiar mercancías y ya se establece, por decirlo así, un intercambio comercial internacional en donde ya interviene una moneda, un valor, digamos, un intercambio de dinero, ¿no? De igual equivalencia o menor, bueno, eso depende. Entonces, pero lo interesante también es, nos dice Marx, es que todo país necesita contar con un fondo de reserva tanto para la circulación del mercado mundial como para su circulación en el interior. Entonces, aquí Marx le sigue dando un carácter importante al aparato estatal como el que garantiza, digamos, que se dé este medio de circulación interior y bueno, también con el mercado, ¿no? Entonces, tiene que tener, por decirlo así, un fondo de reserva y es, digamos, una cierta cantidad de dinero que pueda ponerse en circulación cuando hay un tiempo de crisis. Entonces, ahora sí vamos a la segunda sección, que es la transformación de dinero en capital. Este corresponde al capítulo 4, en donde el capítulo 4 es cómo se convierte el dinero en capital. Si ya hemos hablado ya anteriormente en la sección 1, el capítulo 3, de cómo se van las mercancías deviniendo en dinero, ahora es cómo ese dinero se deviene en capital. Entonces, aquí podemos ver que hay tres puntos que Marx también pone. El primero es la fórmula general de capital, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa fórmula? Entonces, aquí Marx comienza a entender o explicar que la circulación de mercancías se convierte en capital y luego en dinero, ¿no? Entonces, pero también ese dinero se convierte en capital, ¿no? Entonces, el dinero es la primera forma o manifestación de capital, nos dice Marx,
Y hay dos formas, digamos, en las que interpreta, o dos fórmulas, por decirlo así, en las que interpreta que este capital o se convierte en dinero, ¿no? O este dinero se convierte en capital, ¿no? Entonces, primero es la primera fórmula que ya la hemos hablado un poco antes, el tema de mercancía, dinero, mercancía, donde la conversión de mercancía en dinero es ese acto en el cual alguien vende algo luego para comprar otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese acto es, digamos, es parte de la actitud consumista del que compra, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay un vendedor que pone en el mercado un producto eh, con las esperanzas de que haya un consumidor que consuma, que compre ese producto, ¿no? Entonces, esa dinámica, por decirlo así, es la primera fórmula. Y la segunda es la que con la dinero, mercancía dinero, donde el dinero se convierte o convierte el dinero, se convierte el dinero en mercancía, ¿no? Entonces hay una dinámica de comprar para vender, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces aquí es cuando ya interviene, por ejemplo, o ya comienza a haber un excedente de capital, ¿no? Entonces el capital ya comienza a aparecer en esta segunda sección, ¿no? Para Marx es la segunda fórmula en la cual aparece este fenómeno en el cual el dinero se convierte en capital, ¿no? Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, eh, ese proceso que deviene de la fórmula dinero, mercancía, dinero, es cuando hay de alguna manera intrínsecamente un intercambio de dinero por dinero, ¿no? Entonces hay una compra de mercancía con el dinero y luego ese dinero con mercancía, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando hay estos actos o esta actividad comercial, una vez que ya se tiene la mercancía comprada, que ya se la ha comprado con dinero, se le puede dar un excedente, ¿no? Entonces aquí Marx interpreta que cuando hay una persona que ya compró una mercancía y la vuelve a poner en el mercado, ya ese valor originario ya no es el mismo, ¿no? Sino es que hay un plus valor, ¿no? Entonces hay un excedente, hay un valor agregado, ¿no? Y ya sea por las condiciones que sean, ¿no? Por el transporte, porque, no sé, bueno, es difícil el campo de donde se extrae el producto y hay que llevarlo al mercado, por las condiciones del producto, por el establecimiento que hay que tener y todo eso para mantener el producto y todas las condiciones. Entonces, eso es digamos, eso le agrega un valor, es un plus valor, ¿no? Entonces, de alguna manera el valor se vuelve valor, digamos, el valor se vuelve un valor, digamos, agregado y el dinero, bueno, se convierte en un proceso, por decirlo así, y deviene un valor también, un plusvalor, ¿no? Entonces aquí entendemos también el tema de, por ejemplo, si un quintal de papas para alguien que cosecha las papas y se lo vende a alguien bueno, lo va a poner en el mercado, se lo vende a 25, ¿no? Entonces ese comprador que lo ponen en el mercado, pues si ya en el mercado, pues con todas las condiciones dadas y el transporte y todas esas cuestiones, pues le va agregando cierto valor, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que ya sube el costo, ¿no? El segundo punto son las contradicciones en la fórmula general, ¿no? Las contradicciones que se pueden dar en esta, digamos, esta dinámica comercial, ¿no? Entonces hay una secuencia inversa, dice Marx, ¿no? En la cual hay, en la que se intervienen o que están intervenidas la venta y la compra. Es decir, bueno, yo le vendo una mercancía a tal persona y le compro otra a otra persona. Desde ese punto de vista, A se convierte, digamos, el que es la venta, para A la venta es una compra, por decirlo así, ¿no? Y para B, la compra es una venta. Entonces, digamos, Marx trata de mostrar, por decirlo así, el otro lado del aspecto comercial o de los factores o de los sujetos comerciales en donde hay un comprador y un vendedor. Pero a su vez eso se invierte si tú te conviertes también en vendedor o comprador, ¿no? Entonces hay una dinámica ahí diferente. Pero siempre, digamos, hay un plusvalor. O sea, no puede haber intercambios equivalentes, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, yo le vendo mercancía a tal persona, se la vendo ya con un cierto valor, pero ¿por qué? Porque cuando yo compré la mercancía anterior, ya me la han agregado con un valor. Entonces, de alguna manera, ese valor va subiendo o va bajando dependiendo, pero dependiendo de las condiciones y todo eso, pero siempre hay un plusvalor que se le agrega, ¿no? No hay como lo que dice
Marx, es que en esta aparente contradicción, o en esta contradicción de la forma general, no hay equivalentes, no hay mercancías que se pongan en el mercado equivalentes, ¿no? Siempre tiene que haber un plusvalor en ese sentido para que se convierta en precio, venta y compra en esta dinámica del mercado, ¿no? Entonces la idea es, bueno, no perder riquezas, ¿no? O sea, más bien atesorarlas, por decirlo así. Entonces, aquí, a partir de aquí, ya explicando un poco lo anterior, Marx comienza a hablar de la compra y la venta, pero ahora de la fuerza laboral, de la fuerza del trabajo. Entonces, para Marx, la fuerza del trabajo es el conjunto de las facultades físicas mentales que, que existen en la corporeidad y en la personalidad viva del ser humano que él pone en movimiento cuando produce el valor de uso de cualquier índole. Entonces, hay dos condiciones, dice Marx, para que la fuerza de trabajo se convierta en mercancía. Porque también puede suceder, o sea, puede suceder que en un mercado haya una fuerza laboral, una fuerza de trabajo que el sujeto pone o el individuo pone para que sea tratado como mercancía. Entonces, para que se establezca esto, dice Marx, hay dos condiciones. La primera es que exista un comercio entre el poseedor de la fuerza de trabajo y el poseedor del dinero. En este caso, entre el proletario y el capitalista, podemos llamarle así, ¿no? Entonces, el poseedor de la fuerza de trabajo vende, digamos, su fuerza, pone a disposición en el mercado su fuerza laboral, su fuerza de trabajo, proletario, por decirlo así, por un determinado tiempo. Pero ya cuando excede ese determinado tiempo, ya dice Marx, bueno, ya cuando vende toda su fuerza de trabajo ya se convierte en esclavo, ¿no? Entonces, esa primera condición en que ya exista un comercio entre el proletario y el capitalista, por así decirlo, es, digamos, es condición necesaria de que para que la fuerza de trabajo se convierta en mercancía. Pero hay otra condición, y esta es ofrecer como mercancía total, ya, totalmente la fuerza de trabajo en sí misma, o sea, todo su ser, ya sea para cualquier cosa, digamos, para lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay también una condición en la cual la fuerza de trabajo se vuelve mercancía, porque, bueno, en la primera condición puede ser que claro, la fuerza laboral solo esté dada para un cierto trabajo, pero en cambio aquí ya ofreces toda su fuerza de trabajo, ya totalidad, independientemente del trabajo que sea, ¿no? Entonces aquí ya Marx comienza a hablar de que hay que, digamos, es como tipo una advertencia al capitalista o un mostrar lo que está pasando en el mercado, por decirlo así, laboral. Entonces Marx trata de mostrarle al que lee el Capital lo que va a pasar o lo que está pasando del lado también del trabajador y bueno, del lado del capitalista, ¿no? Entonces, primero hay que considerar que hay un valor a esa fuerza de trabajo, ¿no? O sea, esa fuerza de trabajo tiene un valor. ¿Pero por qué tiene un valor? Porque hay un tiempo que invierte la persona en esa actividad productiva. Entonces, ese tiempo que invierte le da valor a su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el capitalista o el que está a cargo o el que tiene la fuerza del dinero o el que tiene, digamos, los medios para contratar esa fuerza de trabajo, necesita o tiene que o debe garantizar los medios de subsistencia del trabajador o para conservar el trabajador, ¿no? Entonces dice Marx que hay que garantizar alimentación, vivienda, calefacción, etcétera, ¿no? Todos los medios, digamos, de subsistencia para que el trabajador pueda rendir más, ¿no? Y aquí encontramos también que, bueno, esto ha cambiado bastante. En la actualidad, bueno, hay varias leyes que protegen al trabajador, que les dan muchas más garantías. E incluso, bueno, ya en Europa estamos avanzados en el asunto, donde hay igual ya menos horas de trabajo, la gente puede rendir más, hay más, digamos, una serie de garantías por el trabajador que hacen que la producción sea mejor incluso, ¿no? Yo creo que aquí Marx, por ejemplo, hace un hincapié en quizás que los capitalistas o los que están a cargo de un conjunto de mercancías o de producción o del proceso productivo, pues se den cuenta de que es mejor garantizar la subsistencia digamos, la supervivencia del trabajador para que rinda mejor, por así decirlo, ¿no? Pero también es ahí donde hay un cuestionamiento, ¿no? Porque quizás hasta ese tiempo no se tenían esas garantías laborales. Entonces, dependiendo de las horas de trabajo, pues el jornalero recibe su paga. Entonces aquí ya va a hablar, por así decirlo, de
lo que se le debe pagar al trabajador por lo que ha trabajado en su tiempo, ¿no? Por las horas de trabajo. Entonces, por eso hablábamos del tiempo, digamos, de trabajo que ha invertido el proletario, ¿no? Entonces, ahí ya establece Marx una fórmula en la cual, bueno, tenemos que por cada día, por cada hora, por cada semana, pues se tiene que dar un cierto valor agregado, por así decirlo, para el pago del trabajador. Entonces, el capitalista tiene que darse cuenta de que ese valor agregado tiene que ser verdadero, ¿no? Acorde a las condiciones en las cuales está trabajando el trabajador también y el tiempo que trabaja. Entonces, digamos, es lo que debería pasar, pero ¿qué pasa? Que para Marx igual esto se establece en un contrato, o sea, esto depende de un contrato. Entonces, el precio de la fuerza laboral está estipulado, sí, pero por un contrato entre el que tiene la fuerza laboral y el que tiene la fuerza del dinero, por decirlo así, o el que tiene el dinero. Entonces, finalmente se lo deja en manos también de los dos o de los contratantes, ¿no? De los contractualistas, por decirlo así. Entonces, no, de los contratantes, ¿no? El que están inmersos en este contrato. Entonces, pero claro, establece de alguna manera Marx, le amplía el horizonte a los que están inmersos en este contrato para que se den cuenta, digamos, de lo que está pasando. Entonces, esta es la exposición hasta aquí. Espero que, bueno, haya sido aclaradora. Para mí ha sido una experiencia interesante también leer El Capital, no lo había leído y me parece también muy, muy iluminador en el ámbito del comercio y de la economía, porque tampoco tenía mucha conciencia de esto, pero me ha ayudado bastante a seguir trabajando y a seguir pensando sobre, bueno, las condiciones laborales en las que vivimos actualmente también, ¿no? Y cómo vamos avanzando en eso. Entonces, muchas gracias y nada, pues espero también sus comentarios.